Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bienvenidos, amigas y amigos, a Radio Amplitud, a nuestro segundo podcast, Metamorfosis hacia la clandestinidad. Con Rafael Rosal, Paz y Paz, vamos a estar conversando sobre su libro Memorias de Amor y de Guerra, de su sonolibro. Entraremos rápido a escuchar el sonolibro y después conversar al respecto, pero bueno, Rafa. Esta es una historia lineal, ¿verdad? Que como el que haya podido estar en el podcast anterior, es justo el terremoto, y ahorita post momento del terremoto, la sociedad está muy convulsa y las organizaciones clandestinas comenzaron a crecer, ¿verdad? Ese es un poco el marco general de la situación. Exacto. Y Álvaro, el personaje que Rafa crea, digamos, es como tu seudónimo. Uh-huh. Y es el que va llevando la historia, empieza ya a tener algún tipo de relación un poco más afectiva, digamos. Todavía no se ha incorporado, pero es más afectiva. Y ahorita iniciamos ya un poquito el camino de Álvaro, tu camino hacia la clandestinidad. Sí, pues sin nada más, para no ser spoilers, pues adentrémonos un poco en cómo fue, pero era un proceso, había una metodología para incorporar, ¿verdad? Entonces, era a veces un trabajo que para decidirte a decirle a alguien que si quería meterse en una cosa tan seria como era la vida clandestina, pues podían pasar meses, ¿verdad? En lo que realmente... Y pues yo comparto aquí cómo fue mi experiencia en ese sentido. Bueno, y antes pues pueden escuchar el sonolibro en cualquier plataforma, desde Amazon Audible, también Apple y cualquier otra plataforma de audiolibros. Spotify, ¿estamos? También en Spotify, estamos en todas las plataformas, exactamente, uh-huh. Donde se pueden escuchar audiolibros, así que pueden ir y escucharlo y regresar también al programa para escuchar un poco más de lo que Rafa tiene que decirnos sobre su vida y profundizar en cada podcast sobre sobre cada capítulo. Así que vamos ahora al capítulo 2, que es Metamorfosis hacia la clandestinidad. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Capítulo 2. Estando en casa de unas amigas chilenas, recuerdo perfectamente ver entrar a la madre diciendo que había alguien en la puerta preguntando por mí. Salí y Sebastián solo me dijo: «Montate». Y me monté en aquel Isuzu verde chingalavista de su hermano. Ya era de noche, pero pude ver que aquel estaba más serio y silencioso de lo normal. Me llevó a un parqueo de un centro comercial nuevo, apagó el motor y sin mayor preámbulo me preguntó si me acordaba del trato que habíamos hecho de que si alguno de los dos encontraba algún contacto con la guerrilla, se lo diría al otro. ¿Cómo olvidarlo? Pues ya tengo el contacto. ¿Qué decís? Pues nada, entrémosle. Largo silencio. Luego me explicó que este grupo no era el EGP, Ejército Guerrillero de los Pobres, que era un movimiento nuevo, afín al EGP, pero que era conocido como la O de organización. Los días siguientes transcurrieron con total normalidad. Días de clases en los que o dormíamos o nos veníamos mientras alguna amiga nos torturaba enseñándonos los calzones o el pronunciado escote. De irnos a fumar a escondidas en un bosquecito al que llamábamos Los Pinitos. Las horas interminables de ping-pong en casa de Pancho. Los fines de semana en los que me robaba el carro de mi padre para ir con los cuates al Gato Loco, a tomarnos litros de cerveza y perder un poco más la inocencia. Las noviecitas del grupo de amigas con las que aún hoy en día nos une el WhatsApp, a pesar de estar regadas por todo el mundo. En fin, la vida suave y feliz de las clases pudientes y la irresponsabilidad adolescente. Al hacer rewind a la película de mi vida, es imposible decir cuál fue el momento que determinó el presente, que en mi caso es de nuevo el exilio.
¿Acaso fue aquel encuentro en Comalapa, o aquella noche en el parqueo con Sebastián, o la negativa de mis padres a quedarse en Nueva Orleans después de terminar sus doctorados? ¿O el momento en el que el dictador Ubico ordena el asesinato de mi abuelo y su hermano? ¿O más atrás, cuando a mi bisabuelo, los guardias rurales se lo llevaron esposado en un tren para ser fusilado en Zacapa? ¿O cuando el general Justo Rufino Barrios, con su revolución liberal de 1871, expropia la iglesia y expulsa a Colombia a mi tataratía, la beata Sor Encarnación Rosal? La madeja de la vida nos envuelve con sus acontecimientos. Caminamos pensándonos libres y a medida que nos vamos poniendo viejos, llega esta sensación de que nada es fortuito, de que las casualidades no existen y que somos tan solo pequeñas piezas en el entramado de un plan divino, incomprensible a nuestros pequeños grandes egos. Finalmente, a las pocas semanas, Sebastián se comunicó conmigo y me dijo que en un par de días tendríamos un contacto, o sea, una cita clandestina. Generalmente eran en cafeterías de la zona 1, es decir, en el centro de la ciudad. Yo ni tomaba café ni me movía nunca por ahí. Así que más fuera del lugar no me podía sentir. Llegamos puntuales y nos sentamos en una mesa. Un par de minutos después, entró un viejo de unos 24 o 25 años que se dirigió a nuestra mesa. Sebastián se levantó inmediatamente, lo que me hizo pensar cuántas cosas más sabría que yo desconocía. Cuántos contactos habría ya tenido él sin yo saberlo. Era mi primer encuentro con el mundo de la clandestinidad, de las apariencias y la secretividad, un misterio que provocaba en mí atracción y temor simultáneamente. Fermín, que así dijo llamarse, vestía una chumpa vaquera y jeans y llevaba una melena casi a los hombros, pero no escandalosa, de facciones finas y manos que hubieran podido parecer de pianista, dando en su conjunto la apariencia de un universitario cualquiera, lo cual relajó bastante mi tensión porque en mi imaginación estaba esperando que apareciera algún tipo de Rambo. Compartir lo que es entrar al mundo de la clandestinidad es algo que reconozco no es muy fácil. No es solo comenzar a identificarse con un nuevo nombre. En mi caso escogí Álvaro, por un primo que siempre me había parecido muy gracioso y con mucho pegue con las patojas. En mi visión adolescente era un poco como encarnar a los superhéroes como Batman o Superman, con la desventaja de no tener superpoderes. Un actor seguramente podría entenderme muy bien, porque la vida clandestina no es un pasatiempo, es una profesión. Es una habilidad que se educa durante años al punto que podamos ignorar nuestro verdadero nombre o ver a la cara a un viejo conocido y convencerlo que te está confundiendo con alguien más. Es, viéndolo desapasionadamente, algo bastante esquizofrénico. Es de construirnos como individuos, reconociendo que somos productos del sistema, con serias limitaciones pequeño-burguesas, y trabajar infatigablemente para convertirnos en hombres nuevos, forjadores del mundo nuevo, constructores de la sociedad socialista. Es un juego muy serio que, quién sabe qué secuelas deja en nuestro inconsciente de forma permanente. Me fui así poquito a poco desdoblando, alejándome no tanto físicamente, porque los compas me decían que era bueno que mantuviera mi vida normal para no levantar sospechas, de esa vida cómoda y despreocupada de mi entorno escolar. A mi corazón le costaba más que a mi cabeza entender que aquel mundo en el que había crecido era parte del enemigo al que había que destruir para construir un mundo más justo y equitativo. Caí en la trampa de creer que se puede apagar el fuego con gasolina. Pero quien conozca un poco a Guatemala sabrá de los niveles de miseria y racismo que sufre la mayoritaria población indígena. Y habrá sentido esa común convicción de que en Guate las cosas solo se resuelven a vergazos. Creo que fue Mandela quien dijo que los términos de la confrontación los impone el poder dominante. Y en nuestro caso, el poder lo detentaba un ejército asesino y corrupto. En la Semana Santa de 1977, el año de nuestra graduación como bachilleres, una amiga nos invitó a un grupo de amigos a pasar las vacaciones en la finca de su abuelo, finca cafetalera con más de 300 caballerías de extensión. Todo cuanto acontecía frente a mis ojos era nuevo. Viajar en caravana de carros 4x4, con choferes y armas al descubierto. Llegar al Quiché y seguir más allá de Nevaj, donde los puestos y retenes militares se volvían más frecuentes y la carretera se convertía en una pequeña trocha
subiendo entre el intenso verde de la montaña. Después supe que la zona fue la zona de implantación del EGP, donde hicieron sus primeras acciones, ajusticiando al temido tigre de Ixcán y quemando un par de camiones llenos de café, precisamente de la finca hacia donde nos dirigíamos. No era pues entonces de extrañar que los soldados se cuadraran a nuestro paso, como si fuéramos sus superiores. Fue como viajar en el tiempo, a la época colonial. Llegando, lo primero que vimos fue un pueblo de indios a conveniente distancia de la casa patronal. Luego, cerca del garaje, una galera para un número de policías militares que custodiaba las instalaciones y a los patrones. Bajamos nuestras mochilas y nos mostraron nuestras habitaciones. Pronto servirían la cena. Y vaya sorpresa, sirvientes vestidos de blanco atendiendo la mesa. Una cena que sació el hambre adolescente que todos llevábamos. La casa era lo suficientemente grande como para no molestar, ni ser molestados por los mayores. Alguien sacó una baraja de naipes, pronto apareció una botella, y las horas nocturnas pasaban acompañadas por un concierto de ranas, grillos y chicharras. A la mañana siguiente, después del desayuno, nuestros caballos estaban esperándonos para ir a conocer la finca. La verdad es que no pude evitar cierta vergüenza al ver desde la altura del caballo a familias enteras cortando café, niños, niñas, mujeres con niños a la espalda, viejitas, la mayoría descalzos, sucios, harapientos. La montaña era hermosa, exuberante y no dejaba de ser inquietante que en algún lugar, tal vez cercano, los guerrilleros pudieran tener sus campamentos. Al final del día, fuimos a conocer los enormes hornos de café. Junto a ellos, había una rampa donde la gente subía cargando el café, cortado durante el día, uno tras otro, recortadas sus siluetas con la fuerte luz del exterior. Iban tirando el grano en un cajón con marcas indicando la cantidad recolectada, y otro hombre anotando sus nombres en una libreta. Para cerrar el ciclo de explotación, los campesinos compraban todo lo que necesitaban: frijol, azúcar, huevos, sal, aceite, arroz y poca cosa más en la tienda de la finca, ya que era la única en muchos kilómetros a la redonda. Al tercer día nos despertó el fuerte ruido de 3 camiones militares al llegar frente a la casa patronal. Fue la primera vez que vi a los pintos, las temibles tropas caiviles del glorioso Ejército Nacional. Bajaban de cada camión con su equipo de campaña, con el fusil en ristre. No sé, han de haber sido más de 100, que inmediatamente se desplegaron en formación semicircular. Al mando iba un joven oficial, con boina roja y lentes oscuros. Este sí, que parecía un Rambo Chapín. Nosotros desde la casa, aún en pijamas, lo vimos acercarse y dirigirse al abuelo de mi amiga, pudiendo escucharle informar al patrón que irían a buscar guerrilleros por los cerros de su finca y que aconsejaba que no nos alejáramos mucho de la casa patronal. 3 días después, y nosotros ya a punto de iniciar el largo viaje de regreso a la capital, volvieron los pintos, enlodados, cansados y también con ganas de volver al cuartel. Al parecer, no habían tenido suerte, o tal vez la habían tenido. El teniente informaba que todo sin novedad. Capítulo 3. 1977. Era el año en que se nos abrían las puertas del mundo adulto. De ese creer que ya nos valemos solos, de la efervescencia sensual e intelectual, del estar dispuestos a subir el Everest para conseguir el beso de la chica amada o dejarlo todo para salir montado en Rocinante a conquistar el mundo, cambiarlo de una vez por todas o morir en el intento. Para eso llevaba ya casi 2 años entrenándome, yendo a correr todas las mañanas a las 6 de la mañana, haciendo ejercicios de chequeo y contrachequeo urbano, caminando los fines de semana hasta la última calle del último arrabal en los barrancos que rodean la ciudad, con la doble finalidad de conocer el posible teatro de operaciones y la realidad de la miseria de los barrios marginales. Atrás quedaban los días de fiesta, risas, exámenes y la borrachera irrepetible de la fiesta de graduación. Tocaba decidir la carrera a seguir. Había pasado por querer ser astronauta, bombero, presidente. Sí, presidente, de esos que creemos que pueden cambiar las cosas. Y ya tenía varios años de sentir que podía ser un buen médico, como mis padres, que cada domingo daban consulta gratuita a las aldeas vecinas de la pequeña finca en donde íbamos a pasar los fines de semana en Zacapa.
Pero no iba a poder ser posible eso de ser médico. Los compas sencillamente me dijeron que no tendría tiempo de terminar una carrera tan larga y por eso me ordenaron que mejor ingresara a la escuela de historia, ya que en esa escuela no tenían ninguna incorporación. En cambio, medicina fue una de las facultades que más combatientes y comandantes aportó. La mayoría de mis amigos entraron a universidades privadas o se fueron a estudiar a Estados Unidos. La situación nacional era crítica. La represión, el asesinato de líderes sindicales y campesinos iba en aumento. El secuestro de miembros de la oligarquía o su ajusticiamiento por parte del EGP eran cada vez más frecuentes también. Hubo manifestaciones multitudinarias de trabajadores, manifestaciones contra los fraudes electorales. Recuerdo especialmente la entrada a la ciudad de los mineros de Ixtahuacán. Nuestro mundo se iba desmoronando ante nuestros ojos y no supimos ver otro camino más que el de la guerra popular revolucionaria. Cualquier otra cosa era hacerse loco y ser cómplice de los asesinos del pueblo. En mayo de 1978, el ejército comete la primera gran masacre campesina, conocida como la Masacre de Panzós, matando a más de 100 de hombres, mujeres y niños que se habían congregado frente a la municipalidad, denunciando despojos y abusos de los terratenientes de la zona. A los pocos días, una célula del PGT, el Partido Guatemalteco del Trabajo, hace detonar una mina al paso de un camión de soldados en las afueras de la ciudad. Ya nadie podría parar la segunda época de una guerra que había iniciado en 1960, en la Sierra de las Minas, dirigida por los jóvenes oficiales del propio ejército, los legendarios John Sosa y Turcios Lima. Esta primera guerrilla de los 60s fue neutralizada, o tal vez mejor dicho, puesta en reposo aparente, por el Chacal de Oriente, el general Carlos Manuel Arana Osorio, tristemente célebre por las matanzas realizadas en el oriente del país. Lo cierto es que resultó imposible cualquier otra salida, y luego de los asesinatos de Fuentes Mohr y Meme Colón en 1979, últimos dirigentes democráticos que hubieran podido presidir un gobierno de cambios que distendiera la confrontación. Entramos en el callejón sin salida de la guerra, y es que guerra había por todos lados, desde la fría hasta los llamados conflictos de baja intensidad. Las dictaduras pululaban en toda América Latina, y como respuesta surgieron las luchas de guerrilla. Ya lo había dicho el Che Guevara, la consigna era crear muchos Vietnams. Cambiar el mundo parecía no solo posible, sino inevitable. Así fue como ingresé a la USAC, un mundo desconocido para mí en efervescencia estudiantil. La guerra sandinista en Nicaragua y la de Farabundo Martí en El Salvador crecían como un tsunami, y en Guatemala las opciones políticas se cerraban a cal y canto. El terremoto nos escupió a la cara la miseria de la inmensa mayoría. Poco a poco me iba forjando en cuerpo y pensamiento en un guerrero clandestino. Con Sebastián estudiábamos los materiales de la organización, los principios y objetivos, nuestro estilo de trabajo, el racismo. Aprendimos que en la guerra no hay amigos, sino compañeros de lucha, y a cada quien debía juzgársele por sus acciones y consecuencia con los ideales que nos unen. Cambios profundos se iban consolidando dentro de mí, con la ignorancia absoluta de mis padres. Dejé de discutir con ellos. Me volví más disciplinado y dejé de ser el chico divertido y parrandero que solía ser. Llegó el día en que mi responsable, así le llamábamos a nuestro jefe inmediato superior, encargado de nuestra formación ideológica y militar, me presentó a Esteban, el jefe del Frente Urbano. Esteban era bajito, un poco regordete y con un humor siempre presto a la carcajada, pelo negro y mostachón a la mexicana que no encajaba con el estereotipo del combatiente urbano. Mucho tiempo después me enteré que era hijo de un coronel del ejército. Luego de preguntarme cómo me sentía con mi nueva vida de clandestinidad y de comprobar mis lecturas, me preguntó si estaría dispuesto a dar el salto y subir a la montaña como guerrillero permanente. Sabía que solo los mejores hijos del pueblo estaban llamados a ser su vanguardia, y me preocupaba eso de tener piernas de acero, ya que siempre he sido flaco. Por eso pasaba horas haciendo bicicleta, corriendo a campo traviesa y haciendo gimnasia olímpica. Tardé unos segundos en contestarle a Esteban. Sabía que lo que me pedía era un salto al vacío. Finalmente le dije que sí,
Me abrazó fuertemente diciéndome que no esperaba otra respuesta de mí. Tiempo después, supe que los compas del EGP nos decían los fraternos, por esa costumbre nuestra de estar abrazándonos siempre. Las cartas estaban echadas, no había marcha atrás. Esteban me explicó que mi subida a la montaña habría de esperar, ya que lo que tocaba era ir a Cuba para mi entrenamiento militar. A Cuba, esa isla cubierta de misterio y de sueños realizados. La Cuba de Fidel, el Che y Camilo. De Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, a quienes escuchábamos a escondidas y con el volumen bajísimo, porque sabíamos, como todos en Guatemala, que las paredes oyen. A uno de los primeros compas que conocí fue a Nayo, ese chino trompudo que no sé si sigue vivo. Era como hablar con San Pedro o con algún iluminado por Mahoma o Buda. El cuate realmente se creía el rollo que nos echaba. Era la época en que se puso de moda andar con kaites, sandalias, jeans y morralito al hombro. Puro Kwai Chai Kane, de la serie de Kung Fu. Nayo era experto en Kung Fu. Era comeaños, parecía en sus 20s, pero yo creo que ya tenía unos 30. Con él comenzamos a recorrer los ejes de la ciudad. La idea era que debíamos de movernos como peces en el agua, y si vivíamos en la ciudad, debíamos ser peces que nadaran perfectamente en el concreto, que conocieran hasta el último callejón, rutas de acceso y retirada de la ciudad. Algún día los barrancos serían los cauces por los que subirían miles de campesinos asaltando la ciudad. Nosotros vendríamos con ellos. Llegaríamos al palacio como Zapata y Villa, pero no nos dejaríamos babosear como ellos. Desde el misticismo oriental al chamanismo indígena, de Marx a Guzmán Bocler, Neruda, Asturias, Domitila Chungara, nuestro santoral ideológico era enorme y variado. Antonio, que es lo más cercano a un santo que he conocido, fue al siguiente que conocí dentro de ese nebuloso nosotros, con el que empezaba a identificarme. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea. Bueno, estamos de vuelta después de escuchar el segundo capítulo de Memorias de Amor y de Guerra, el sonolibro, que pueden encontrarlo en todas las plataformas de audiolibros. La historia, la autobiografía de Rafa Rosal, Paz y Paz, que no tenía una familia, sino tenía un partido político, eso es lo que decían de él. Es extraño volver a vivir todos esos momentos, ¿verdad? Porque yo estaba muy chavito, ¿verdad? Ahora lo veo con mis hijos, ¿verdad? Que incluso ya el mayor ya tiene 20 años y yo estaba metiéndome a una cosa tan seria como era la guerra a los 15 años, man, ¿verdad? A veces... Bueno, lo hablamos, yo muchas veces... Sí, como que a veces digo yo, pues bueno, por un lado bien y por el otro lado, no sé, es muy contradictorio, ¿verdad? No quiero decir la palabra irresponsabilidad. Bueno, metido a grande podría ser una palabra, porque yo también a los 15 años no te quiero decir lo que estábamos haciendo, pues. Nada que tuviera que ver con siquiera pensar en el prójimo. Creo que eso también tiene mucho que ver. Y si pensabas en el prójimo, era una cuestión más como, yo no sé, como algo más... religioso, casi. Exacto, sí, como algo inalcanzable. En algún momento ibas a ser una buena persona. Pero, no sé, para mí una de las cosas más como enigmáticas, interesantes, como una persona afuera de la clandestinidad, es todo ese mundo que uno nunca sabe qué es, ¿no? O sea, y vos en algún momento hablas de que, bueno, sos Álvaro, Rafael se convierte en Álvaro, y en algún momento tenías que mantener ese personaje, aunque cualquier persona en la calle te encontrara y te dijera, hey, Rafa, ¿cómo estás? Tenías que negar hasta la muerte, ¿verdad? No negar hasta la muerte como ese que conocen los hombres, sino negar hasta la muerte en el, ¿cómo se llama? En términos de guerra. ¿Cómo era eso? ¿Cómo alguna vez te pasó? Pues es que como hablo ahí, realmente
el proceso de comenzar a encarnar otro personaje, vos que sos actor me tenés que entender. Por eso me parece súper interesante. Porque ahí lo digo, ¿verdad? En la clandestinidad tenés el personaje que querés ser, digamos. O sea, voy a ser trabajador de tal lugar, por decirte algo. Por otro lado, tenés el personaje del que naciste, ¿verdad? Del que se supone que tenés que renegar, porque eso son reminiscencias del pasado y deficiencias y lacras de la, eso vamos a hablar de la pequeña burguesía, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado, por último, tenés bueno, ahí están los tres, ¿verdad? O sea, el que de verdad sos o fuiste, el nuevo personaje dentro de la organización del que sos, ¿verdad? Y pues el otro que solo vos conocés, ¿verdad? El tu yo íntimo, personal, que como te digo, muchas veces tenés que renegar de él porque eso, el hombre nuevo no va a saber de la propiedad ni nada. Por suerte, en la organización en la que yo me metía no eran tan fanáticos, fíjate. Incluso en algún momento alguien de los compañeros de las otras organizaciones decían de Orpa que era como la guerrilla light, ¿verdad? Pero creo yo que era porque sí se alimentó mucho de la universidad. Por eso habrán incorporado a un cachito, digamos, todas, o a un blanco, o a alguien, digamos, de la capital que representara otra clase social que no fuera por la que estaban luchando, digamos. Eso pasaba también en el EGP, en las FARC. Pues sí, en todos lados habían estudiantes, pero digamos, pero nos estamos... el PGT, digamos, trabajaba más a nivel de sindicatos porque ellos eran el Partido Comunista, ¿verdad? El PGT, Partido Guatemalteco. Ellos eran el Partido Comunista y entonces la clase revolucionaria era la clase obrera, ¿verdad? Pero en un país donde no hay una industrialización y que la mayor fuerza y creación de riqueza es agrícola, ¿verdad? Entonces, había mucho en todos lados, mucho dogmatismo, ¿verdad? Porque yo por suerte no estuve tanto así de que en esa lucha ideológica, sino que muy rápidamente entré por amistad, ¿verdad? Con otra gente, pero además yo no controlaba todas esas cosas, esas diferencias ideológicas que se discutían muy acaloradamente. Estabas muy joven, digamos. Sí, no, que si maoístas o que si estalinistas o que si no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces, no, para mí yo lo tomé más como casi a lo Marvel, mano, ¿verdad? Nosotros encargábamos superhéroes, ¿verdad, mano? Yo me sentía así como que íbamos a ser los que realmente íbamos a prodigar el bienestar general, ¿verdad, mano? Una cosa así muy romántica y bonita, porque eso con esa entrega y esa convicción, yo creo que solo siendo joven, ¿verdad? Solo así te ves como Marvel, seguro. ¿Y alguna vez fuiste en la calle y te dijeron, hey, Rafa, y vos ibas como Álvaro, y tuviste que fingir y encontrarte a alguien? Pues no de hablar cara a cara, pero sí de hacerme loco de que piense de que no era yo porque ni siquiera moví la cara para oír porque alguien me gritó Rafa, ¿verdad? O sea, de hecho, eso no soy yo, ¿verdad? Y seguir caminando y que no insistiera el otro porque seguramente dijo, no, tal vez me equivoqué, ¿verdad? Entonces sí, me pasó.
Sí, eso es súper interesante porque, digamos, es parte de toda... Yo me recuerdo de joven la palabra clandestinidad, sonaba como, digamos, ese lugar oscuro donde nunca ibas a estar, pues, no sé. Yo era muy joven. Para términos, me gustaba mucho leer y la política... A mí me recordaba incluso las novelas de Pepe Milla, ¿verdad? Y Los Nazarenos, que era toda un complot para declarar la independencia, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo siempre lo agarré como muy en la onda cinematográfica, creo yo, ¿verdad? O sea, de que estábamos encarnando una epopeya, ¿verdad, mano? Y de hecho, pues esa epopeya, 10 años después, cuando se acaba mi libro, ¿verdad? Del terremoto al 86, que es más o menos, pues en esos 10 años se murieron 200,000 personas, ¿verdad? Y no fue que se murieran por gusto, sino que las mataron, ¿verdad? Entonces, sí estamos hablando de cosas de una envergadura que no teníamos ni Exacto. puta Tampoco idea tenían de la dimensión de lo que se iba a desatar. ni al ¿verdad? ejército que se estaban enfrentando, pues. Los O sea, caibiles, que es lo más temible que hay entre ejércitos del mundo, pues. Y eso lo haremos después, que nos Sí, conteste sí. esos momentos. Y hablas que Sebastián llega donde tus amigas chilenas, del americano, me imagino, ¿no? Tus amigas chilenas, ¿no? Sí, sus papás yo tuve trabajaban algunas en amigas la- chilenas del americano, o, ¿verdad? Que si no eran chilenas, pues sus familiares eran chilenos. ¿Y a qué centro comercial van? Porque decís que te llevan a un centro comercial, digamos. ¿Dónde estaban y a dónde te llevan? Fíjate que acababan de terminar este centro comercial para que nos hagamos para los chapines que sean de la capital. Mis amigas chilenas vivían ahí por Los Arcos, detrás de las canchas de tenis De la universidad. de la del universidad, universitario. ¿verdad? Por el obelisco, ahí por donde están los arcos. Y salimos al obelisco y no había túnel por abajo, ¿verdad? O sea, dimos la vuelta al obelisco y entramos a donde, ¿cómo se llama este centro comercial donde el Joam solo tiene su teatro, solo teatro? O ya no lo Las tiene, Américas, creo yo, ¿verdad? donde estaba That's Hollywood. Sí, las Américas. ¿Cómo se llama? Había otra. Y que se subía, el parqueo estaba así Hobby como, City, como, Hobby en, el, City, ¿te recuerdas? como en También? el techo. ¿Ah? Había techo encima, sí, Sí, arriba en el techo. el El parqueo techo estaba encima, en el techo. por supuesto. Sí. Y entonces ahí a ese techo fue que rum, rum, llegó el... Entraron ahí, sí, entramos ahí y ahí me recuerdo, siempre el freno en mano. Y pues ahí, como vos que encarnás en esos momentos en que sentís que algo muy importante está pasando en tu vida, ¿verdad? Y te digo que puedo relacionar mucho, ahora que lo mencionas, la cuestión de... Bueno, lo decís en el audiolibro. ¿Cómo puede ser que un actor pueda relacionar con eso que te sucedió a vos, ¿verdad? En la medida que lo ibas describiendo, me recuerdo, porque hay muchas técnicas de actuación, digamos, ¿verdad? Hay muchas escuelas. Yo crecí con Luis Tuchán, digamos, ¿verdad? Él tiene varias escuelas, pero él nos decía que uno tenía la capacidad de ser cualquier persona. Vos puedes ser exactamente eso, puedes ser un bombero, puedes ser un taxista, puedes ser un doctor, ¿verdad? Solo uno como persona, yo como Giacomo, vos como Rafa, escoges ser Rafa, yo escojo ser Giacomo y lo que yo soy. Pero podemos ser un asesino, podemos ser cualquier personaje que existe, y un actor tiene que tener esa capacidad de sacar ese personaje hacia afuera, ¿no? Eso que sos vos, ese asesino mío, tengo que sacarlo, ese doctor mío, no sé, lo que te toca hacer, ¿no? Como un poco irte desprendiendo entre lo que soy, lo que me toca hacer, ¿verdad? Los cambios que ese también personaje tiene, ¿no? A través de una secuencia de eventos. Sí tiene mucho que ver, claro, en la práctica son dos cosas distintas. Pero es que, fíjate que si ya nos ponemos un poco en la cuestión de como desmenuzar más las cosas, ¿verdad? Es como la cuestión de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Que en el fondo todos lo tenemos, ¿no? ¿verdad? Entonces, ¿cómo
cómo a voluntad vos podés decidir que en este momento tenés que ser Mr. Jekyll, ¿no? Por eso digo que es bastante loca la cosa, ¿verdad? Porque es como desdoblarte, ¿verdad? Y olvidarte un poco de vos. Yo, por suerte, no estuve clandestino en la ciudad por mucho tiempo, ¿verdad? O sea, yo fue casi como terminando el primer semestre de la universidad, que ya lo veremos creo que en el próximo capítulo, y ya rápidamente me dijeron, mira, vos no te querés ir a la montaña, ¿verdad? Y entonces, pero los compas de que sí realmente eran de la ciudad y que estaban en una casa y bueno, de eso ya para el final del libro, digamos, o del sonolibro, hablaremos, porque ahí sí hubo una situación de clandestinidad, de vivir. Exacto, pero ya habías vivido muchos años en la clandestinidad, solo cambiaste como de situación. Y en México, ¿verdad? En un lugar donde no me podía reconocer nadie, ¿verdad? Entonces era más fácil. La cosa es cuando tenés que moverte dentro de tu mismo ambiente, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es empezar a desdoblarte, ¿ya? Me estoy yendo poco a poco para este lado y empiezo a ver mi vida, lo que yo era, como desviaciones pequeño burguesas, digamos, como la experiencia que tenés en ir a una finca de 300 caballerías. ¿Te imaginas el tamaño de 300 caballerías? Es muy grande. Una caballería es mucho, digamos. Si quieres verlo ya en términos de terreno, 300... No, ese fue así también de las experiencias de cómo me nació la conciencia, ¿verdad? Porque era como un túnel del tiempo. A mí eso me pasó en la finca, te voy a decir, recién casado. Creo que fue el momento en el que... O sea, que lo vi tantas veces porque crecí en la finca, pero eso estás como... No es lo mismo ser un niño y de repente estar casado, tener a tu esposa que estaba esperando, qué sé yo, y yo iba en el pick-up a mediodía, era un calor, no te quiero decir el calor que hacía, pero íbamos en un pick-up, de hecho, que mi papá acababa de comprar, con un aire acondicionado exquisito. Y veo para afuera y hay una señora, una mujer, a las 12 del mediodía, en ese calor maldito, tiznada de negro, porque estaba cortando caña de un cañaveral que le habían prendido fuego. Embarazada de 9 meses, brother. Yo sí me quedé como, pensás, puede ser mi esposa, ¿me entendés? O sea, Y yo quejándome del calor, ¿verdad? No, me quedé frío, bro, me quedé... Y eso fue antes de meterme ¿verdad? A todo el rollo artístico, porque después, eso fue recién casado. Después me peleé con mi papá, porque mi papá era muy psicópata, digamos. Era una linda persona, la verdad, pero era bipolar y no se trataba, ¿no? Entonces tenía estos como altibajos, ¿no? Y podía ser una persona como muy cercana a la gente o podía ser una persona muy guatemalteca, digamos, ¿no? Tan guatemalteco como vos y yo, digamos, ¿no? No, es que es muy triste, pero no puede ser que una sociedad que haya vivido por tantos años, por décadas, tanta violencia, no esté enferma, ¿verdad? O sea, en Guatemala o te acostumbras a que hay 10 muertos diarios y que desaparecen las niñas y que no sé qué. Además que es normal, es lo que es, ¿no? Si no haces vistas, o sea, ojos ciegos a eso, te morís de tristeza y ¿verdad? O sea, hay que asumir que así es, porque así es, ¿verdad? Y además siempre en algo ha de haber estado metido, ¿verdad? Y eso ya... Sí, bueno, ese es el típico, vos incluso puedes decir hasta con una pena personal y alguien dice, bueno, en algo, no en algo. Y contame esa experiencia que
que te estás desdoblando, pero al mismo tiempo vas y tenés que actuar como que sos parte del grupo de la escuela, porque ahí empezás ya casi a ser como un tipo de informante, ¿no? Fíjate que la verdad es de que hubo una como... La salida se me hizo fácil porque te decía, ¿verdad? De que muchos de mis amigos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Los otros que pudieron se quedaron en la Landívar o en la Marroquín. Y yo me fui a la San Carlos, ¿no? Entonces, ya eso hacía como que ya no nos podíamos ver tan seguido, y fue como natural, ¿verdad? Esa separación, al punto de que ya, cuando ya me iba a ir, ya fue solo de ver a un cuate y decirles, mira, léeles esta carta de despedida al grupo, porque nos autodenominábamos el grupo, ¿eh? Y me fui con la leyenda de que yo me iba a ir a estudiar a Suiza, ¿no? Una cosa así. ¿Y alguno de tus amigos sospechó, te dijo algo, te preguntó como, estás raro, o tus comentarios que estás haciendo están como medio comunistas o algo así, ¿no? ¿Alguna vez? Pues color de comunista sí me hubieran seguramente, ¿va? Pero de que hubieran realmente creído de que yo me estaba yendo a la montaña, no. La verdad es de que me fui, como te digo, fue bastante fácil el momento, ¿eh? Que eso ya lo veremos en el siguiente capítulo. Sí, aquí nos quedamos con vos, que te vas con tus amigos a la finca y experimentas un poco esta cuestión de lo que hablábamos en el podcast anterior del terremoto, sobre los butlers, ¿verdad? O los, ¿cómo es que les dicen en español? Sí, los mayordomos. Los mayordomos y los con traje. Sí. Que en Guatemala, mayordomo hombre era muy extraño. Eso yo lo vi un par de veces en casa de gente que venía de Francia, una cosa así, que habían tenido hijos en Guatemala y estaban en el americano, digamos. Y llegabas a su casa y tenían un hombre vestido con traje y todo. Estos eran compas indígenas, ¿verdad? De ahí, señoras todas las que servían la mesa, todas uniformadas, ¿verdad? Y había como el jefe del servicio. Del servicio, ¿verdad? Que sí era hombre e indígena, pero todo vestido de blanco y eso... Cero trajes indígenas adentro de la casa, ¿no? Y esto metido en la montaña, más allá de Nevaj, mano, así hasta... Pero la gente indígena que estaba dentro de la casa no tenía sus trajes indígenas, su ropa indígena. No, tenían que ir vestidos como de servidumbre de ciudad. Con uniforme. Pero eso no era... Bueno, eso ya era chocante, ¿verdad? Porque para mí siempre ir a la finca era como ir al campo, a la naturaleza, pero no, mano, allí todo estaba como muy... llegando a la casa patronal, lo primero que había era un mapa de la finca. Es que 300 caballerías. Es de 350 caballerías, mano, no jodas, es una cosa... Y entonces que si no sé qué, el área del Perú y que si el oro no sé qué, así como tenían nombres... De países. De diferentes cosas, los sectores, pero era una inmensidad. Nosotros conocimos ahí sí que lo poquito alrededor de la casa patronal, ¿verdad? Entonces... además una montaña que no... Y ves que fácilmente te perdés. Lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? De que llegó el ejército y se llegaron a cuadrarse ante el patrón, ¿verdad? Y de que, por favor, que nadie se meta porque vamos a estar buscando guerrilleros por las montañas acá, ¿verdad? O sea... Sus montañas. De las montañas de su finca, ¿verdad? O sea... Entonces, sí, es una relación muy estrecha. O sea... entre el terrateniente grande, digamos, y la gente de mucho dinero con el ejército, por eso mismo, ¿no? Porque son casi como sus guardianes, sus guachimanes, como diríamos en Guatemala, ¿no? Digamos que
que a principios del siglo pasado, sí, el ejército era como el ejército de la oligarquía, ¿va? O sea, casi a nivel de sirvientes, ¿verdad? Pero ya, pues, cuando ya se da la guerra, pues tampoco podían seguir tratándolos como sirvientes. Y entonces sí había como una oficialidad de que se le emparejaba a la oligarquía, ¿va? O sea, como que era un mal necesario, ¿verdad? O sea, y los más ricos siempre vieron con desdén a los militares, pero por el otro lado los necesitaban, ¿verdad? Entonces una relación ahí como de dependencia mutua, ¿verdad? Sí, porque, digamos, mi bisabuelo era general, fue general del ejército. Fue ¿cómo le decían? Como el presidente de la antigua, él tenía el gobernador, no sé cómo le tenía el nombre, ahorita me voy a recordar. A él lo echó el dictador Ubico, lo echó de Guatemala, ¿va? Porque le habían dicho que quería darle golpe de Estado. Y en un momento Ubico, antes de eso... ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Federico Aguilar, bisabuelo. Federico Aguilar Valenzuela. Él es el primer director de la Politécnica. Cuando mi papá me quiso meter, que no sabía qué hacer conmigo, ya estaba totalmente loco, me trató de meter a la Politécnica 2 veces. Y entonces una de sus excusas era: tu bisabuelo fue el fundador, ¿va? Y las 2 veces que me trató de meter, hay un hall enorme y ahí está la foto de mi bisabuelo, ¿va? Y no tengo mucha información, es lo único que sé a través de lo que mi abuela me contaba. Pero lo echó porque le querían dar como golpe de Estado a Ubico y él se enteró a través de otra persona. Le dio una cachetada y lo mandó. Mi bisabuelo murió en México y mi bisabuela odió siempre a Ubico y a Arbenz. Entonces yo no entendía, desde niño no entendía. A los dos. A los dos, los odiaba a uno porque lo había echado y al otro porque era comunista, ¿no? Y entonces me costó con el tiempo entender por qué había sido hasta que me explicó bien. Entonces tampoco te puedo decir mucho cuál era la relación de esta parte de mi familia, que era militar. Bueno, mi bisabuelo era el único militar de toda, era el menor de los hermanos, creo que eran como 9, 12 hermanos, no sé, eran muchos, como en esa época, ¿no? Y cuando él nació, mi tatarabuela murió, digamos, en el parto. Eso es lo que yo sé de Pío Aguilar. Pues es que, imagínate, así como eso, lo que hablábamos también en el chat anterior, ¿verdad? En el podcast anterior de lo que es la servidumbre, ¿verdad? Dentro del propio ejército es hasta con la guerra, ¿verdad? De que comienzan a haber algunos oficiales con apellidos indígenas, porque previo a eso era la oficialidad blanquita. Ni mujeres tampoco, mucho menos. Mucho menos, ¿verdad? Pero la oficialidad blanca y la tropa indígena, ¿no? Bueno, carne cañón, ahora lo mismo, ¿no? Y era como el reflejo de toda la sociedad, ¿verdad? Un ejército en que a lo interno hay un racismo contra la tropa y llenar Eso te iba a decir, vos en este proceso que estás empezando en este capítulo a coquetear completamente con la clandestinidad, ¿cuál era el proceso de un soldado? ¿Cuál era su proceso, digamos? ¿De un soldado o de un...? La carne de cañón como un vos. militante, digamos. Un soldado del ejército. O sea, con el que te ibas a ir a combatir, la carne de cañón del otro lado. Pues ya verás que es un tema que me preocupa a lo largo de todo el libro, ¿verdad? Porque realmente los soldaditos, los cuques, como les decimos en Guate, ¿verdad? Eran agarrados en lo que se llamaba el cupo, ¿verdad? Entonces entraba el ejército con un par de camiones en una aldea, por decirte algo, la rodeaban
los soldados y comenzaban casa a casa a buscar jóvenes. Y joven ahí ya de 14, 15 años, venite pues al servicio militar, ¿va? Y eso era lo que, el trauma, ¿va? Y ahí seguramente que lograban detectar al que no se ponía triste, al que le gustaban los trancazos, y a esos ya los agarraban para tropa élite caibil, ¿va? Pero el proceso del soldado raso era traumático, vamos, porque no solo los agarraban a vergazos, a culatazos los metían en los camiones, sino que los transferían a un lugar que fuera lejos de su casa, ¿va? Porque no es lo mismo ir a matar a tus vecinos que ir a matar a gente de allá, por allá, donde no conoces a nadie, ¿va? Entonces, sí, muy cruel, ¿va? En cambio, totalmente diferente el proceso de a un guerrillero o a un militante nunca le vas a decir soldado, ¿verdad? Nosotros, militantes, combatientes, ¿verdad? ¿Cuántos por el otro lado en la guerrilla eran reclutados forzosamente? ¿Cuántos se les obligaba a ser parte de la militancia, digamos, guerrillera? Pues yo solo puedo hablar de mi experiencia y te diría ninguno. O sea, obligado, ninguno. Más bien había en ese sentido como que también un trabajo con toda la comunidad, con la aldea, con la familia que iba a dar a uno de sus hijos para la causa, ¿va? En algunos casos, cuando se podía, se ayudaba económicamente a la familia del compa, ¿va? Porque era... O sea, perdían una mano para ayudarlos. Para unos brazos en la cosecha, esto y lo otro, ¿va? Pero era la economía de las organizaciones, o por lo menos de Orpa, era una economía austera, ¿va? Por lo menos a nivel de ¿verdad? Pero yo no te era diría, lo mismo. Bueno. No era lo mismo. Y por el otro lado, ¿qué porcentaje del recluta del ejército era uno que tocaba la puerta y decía, yo quiero estar aquí, yo quiero ir a pelear? ¿Qué anda habrá habido? O sea, pero ¿qué porcentaje habrá sido, digamos, a comparación, digamos, pues la yo guerrilla? Como no estuve de ese lado, seguramente que sí, ¿verdad? Pero ya el mero soldado raso, que es de ahí sí que de un solo golpe al caite, yo no creo que ninguno se hubiera metido, si no es que lo metieron, ¿verdad? Así a la fuerza. Tal vez más a nivel de la oficialidad, sí, ¿verdad? De voy a seguir la tradición familiar y qué sé yo, o los hijos de un sargento, de un teniente, de un, ¿verdad? Pero así debe de haber sido un porcentaje bastante reducido, ¿no? Sí, yo me recuerdo, en el estudio estaba Fabio. Fabio era como una persona que vivía ahí, se encargaba de cuidarlo, de tomar mensajes, todo el mundo le tenía mucha estima, ¿verdad? Pero era una persona, pues, yo creo que era de Zacapa porque era blanco, fíjate, que de esa área, de Asunción Mita, por ahí, si no estoy mal. Y él nos contaba que había salido de su casa a buscar a alguien que le arreglara el radio, porque él tenía su radio de AM y estaba oyendo y de repente, pum, se apagó. Y dijo, me se lo voy a llevar aquí al señor que arregla radios. Y iba atravesándose el parque de su pueblo, no me recuerdo cuál pueblo. Y ahí lo agarraron. Y dice que su mamá fue a llorar afuera donde lo tenían. Y después nos contó cosas de lo que vio, que sí, muy heavy. Sí, y fue de él, de Oriente, y lo mandan a Occidente, ¿verdad? Exacto, sí, las cosas que contaba. Porque, digamos, nosotros en esa época, como contábamos en el podcast anterior, vivíamos en una burbuja. Yo, por lo menos, no sabíamos qué estaba pasando. Cuando yo me caso, empiezo con el estudio, empiezo a tener contacto con personas, digamos, que estuvieron más cerca o estaban más informadas. Se empieza a conversar sobre
vos no sabés lo que pasó, y esto pasó, y aquel hizo esto, y la gente empezaba, final de los 80s, ¿no? Empezaban las conversaciones de paz. Sí, y nosotros ya había pasado una conversábamos guerra, sobre ¿no? eso en el estudio, conversábamos porque eran cosas que se empezaban a saber entre la gente que no sabíamos. Había gente que sabía todo perfectamente, ¿no? Pero nosotros yo no sabía mucho esto. Y él estaba ahí, Fabio estaba ahí todo el tiempo escuchando. Y en una de esas empezaba a contar lo que a él le había tocado ver, ¿verdad? Fíjate que está sonando Sí, se está guapachosa. Sí, no, pero aquí... Pero bueno, si oyen un ñiqui, ñiqui, No, ñiqui... no, hay inteligencia es artificial, no te preocupes. Ya el sonido hay inteligencia artificial, lo quita. Pues, es que realmente eran momentos en que la clandestinidad era total, man. O sea, por eso te decía de que podía llevar meses el proceso de incorporar a alguien, ¿verdad? O sea, se hacían pruebas primero de ver qué tan dispuesto estabas, ¿verdad? O sea, cada incorporación... Como una logia, digamos, no sé si se puede decir, pero bueno, ya lo dije. Vos que estuviste en una logia, digamos, en algún tiempo de tu vida, cuando eras joven, ¿es parecido a eso o no? Pues mira, todo movimiento que sea clandestino, de alguna manera sí lo podés comparar con una secta, ¿va? Y además porque es una secta que busca los mismos objetivos, que piensan igual, que se mueven con disciplina y esto y lo otro. El pues, uno para el otro. ¿verdad? Y entonces, pero en ese momento más se quería pensar en que éramos como la vanguardia del pueblo, ¿verdad? Así nos vislumbrábamos, ¿verdad? Como que nosotros éramos los que íbamos adelante, pero que detrás de nosotros iban a venir ahí sí que el tsunami popular, ¿verdad? Sí, éramos bien ingenuos, ¿verdad? Bien ingenuos en muchos sentidos, pero en todo caso una ingenuidad muy seria, ¿verdad? Porque era un compromiso con el que estabas dispuesto a dar tu vida, pues. ¿Y tus papás? Te lo pregunto porque digamos que mi papá era una persona muy inteligente, muy perspicaz, y él se daba cuenta de cualquier cambio en tu forma de hablar, de vestirte, de ser. Y si no estaba acorde a lo que él veía en vos, te sentaba y te preguntaba, por curiosidad. ¿Me entiendes? A ver, y vos que estabas en una familia que de alguna manera pues eran propensos a si no irse a la guerrilla, a hacer un muro de contención, digamos, para Pues fíjate un que país como Guatemala. Esto no está en el libro, pero ya en este proceso de incorporación y de que ya comenzás a sentirte que sos parte como de, no digamos una logia ni una secta, sino que casi como una selección de fútbol élite, ¿va? Una cosa así. Pues yo sí una vez, y comenzás a romper relaciones o yo me comencé de repente a tener discusiones con mi mamá, ¿verdad? Que era la que más se mantenía en la casa. Y una vez le dije, no, si mi hermano va a ser finquero, mi hermana médico y yo guerrillero. ¿Verdad? Ya sabes, no mi bocota, que no me puedo quedar callado, ¿verdad? Me ha traído tantos problemas en la vida. Y entonces sí, el fin de semana siguiente, digamos que eso fue un miércoles, al fin de semana me dijo mi papá, acompáñame, y me llevó a ver unos terrenos y unas siembras que habían hecho en la finca. Y me dice, mira, ¿qué es eso de que vas a ser guerrillero? ¿Verdad? Y yo me fui de culo, ¿va? Pues, mi mamá le contó, preocupada, ¿verdad? Y sabía que podía ser cierto, te conocían. O sea, que si lo estabas diciendo, no era algo que habías como escupido así por hacerla sentirse mal, digamos. pues
Pues tal vez sí para hacerla sentir mal, pero porque esas estupideces Pero es tu mamá. de adolescente, ¿verdad? Pero sí, Pero es tu mamá y te conocía. Y haber sido me lo tiró para que me sienta mal, pero ya lo conozco. Se puede ir a la mujer. no, y mi viejo, mira la respuesta que me dio, y me dijo, si algo de seriedad tiene en lo que me estás diciendo, es que sabes que no se lo puedes decir a nadie, ¿verdad? No es algo que tenés que andar diciéndolo, ¿verdad? Y entonces mi viejo sí me estaba tomando muy en serio, ¿verdad? Y más, me dijo, mira, eso ni lo menciones porque aquí las paredes oyen, ¿verdad? En Guatemala, ¿verdad? Entonces, y ya al final, pero eso nos vamos a adelantar ya. Bueno, ahorita que decís eso de las paredes, mi tío que fue profesor de universidad, de colegio, le encantaba la política. Decía que una de las razones por qué el guatemalteco habla así, bajito, así hablamos nosotros, ¿no? Y si uno sube el volumen un poco, la gente cree que está gritando. Me habló feo, ¿eh? Exacto, es por eso, un poco casi como Cuba, ¿me entiendes? Porque las paredes oyen, y la gente cerraba las ventanas, y cuando hablaban de política, en la época, no sé, de Ubico, qué sé yo, tantos momentos en Guatemala de dictadores que la gente se acostumbró a hablar bajito, ¿no? Y exacto, el guatemalteco es muy así, digamos, y nos cuesta, vos mismo en algún momento, cuando todos vamos a Cuba, venimos, sobre todo cuando vamos a Cuba, yo me recuerdo de la primera vez que fui, me sentí intimidado, ¿sabes? Porque era una cultura... Oye, tú. Exacto. Yo no así como, ¿sí? ¿Qué dijiste? No te oigo. Sí, por favor. No digas mucho, por favor. Oye, aquí no se dice, por favor. Ni gracias, no diga eso todo el tiempo. Sí, entonces el guatemalteco es muy... En las mismas circunstancias, digamos, ¿no? Porque yo tenía amigos cubanos que siendo muy, muy ruidosos cuando empezaban a hablar de política, me recuerdo a mi amiga diciéndole, cállate, y cerrando las ventanas de la casa, ¿va? Cerrando las ventanas porque el otro despotricando, metiendo No, deditos. y eso por el CDR, ¿va? El CDR estaba enfrente de la casa, justamente. Venía, ahí está el CDR, tú no sabes. Entonces creo que son cosas como que en un momento hemos vivido culturas muy parecidas, ¿verdad? A pesar de que una critica a la otra. Es que las dictaduras son eso, ¿verdad? El acallar el pensamiento, acallar el espíritu libre, acallar la resistencia y la reclamación de que queremos educación, queremos salud, queremos vivir mejor. Entonces, no, ya sos comunista, mamá. Exacto, y eso es que bueno, ya no vamos a alargarnos más, pero creo que es un dato interesante que más adelante vos lo conversás, te das cuenta y que el socialismo como se veía desde la trinchera, digamos, de donde estabas vos, empezando a leer, a informarte, a querer ser un guerrillero, el socialismo real del otro lado de la cortina de hierro, la forma en que vivían no era tan como el sueño que uno se imagina, digamos, de siendo, no sé, un guerrillero, ¿verdad? Pero eso lo hablabas después, lo conversamos después. Lo hablaremos ya cuando vayamos por rumbo a Moscú. Exacto, pero no es algo como la carne de cañón, digamos, ¿verdad? Que analizas mucho al principio, ¿no? Además, para darte cuenta de cómo era ese socialismo, tenías que ir atrás de la cortina de hierro, ¿no? Era más como la utopía, ¿no? Tal vez a lo que te estabas metiendo, ¿no? No sé, no. Porque hablamos de dictaduras, ¿verdad? Vos no sabías de que te estabas metiendo a algo que eran dictaduras también, ¿no? Estábamos queriendo salir de una dictadura guatemalteca para meterte en un sistema que terminó como los sandinistas, como Castro, como... ¿Viste? Sí, ¿verdad? Al final iba a ser lo mismo de lo que estabas tratando de salir corriendo, ¿no? Del sistema. No de ayudar a la gente, no de ser una mejor persona. Eso es otra cosa. Estoy hablando políticamente, ¿no? No, pues ahí sí que como dicen, ¿verdad? Que los extremos se juntan y sí habrá tiempo para que hablemos extensamente de eso, pero en estos momentos pues
realmente estábamos como muy... Había toda una ola en Guatemala de sí se va a poder, ¿verdad? De alguna manera, como que después del terremoto... sí, es que existían las condiciones, digamos. Se sentía que existían las condiciones de como para quitar, porque al final era como destronar a ese poder. ¿Cómo le llamábamos nosotros? La militarización del poder oligárquico era lo que así lo definía Gaspar Rodrigo Asturias, ¿verdad? De que eso era lo que existía en Guatemala, ¿verdad? O sea, la militarización del poder oligárquico. Y que por eso era esa cosa de que no importaba que no fuera el mismo general, sino cada 4 años, entonces ya era más bien una dictadura institucional, ¿verdad? Exacto. Era la institución. Tanto así que cuando hubo necesidad de poner en orden a Ríos Montes, también se lo sacan, ¿verdad? O sea, no importa qué tan malo haya sido. ¿verdad? Aquí es la institución, ¿verdad? Que siempre con unidad granítica, decían. Pero sí, no sabíamos el avispero que estábamos alborotando, ¿verdad? ¿Y cómo era Cuba? Bueno, eso lo vamos a hablar. Sí, vamos a hablarlo, pero... En este momento está justamente como un chiquillo que ve un panal y que le va a dar un trancazo al panal y que no se imagina que detrás de él iban a salir miles de avispas a perseguirlo, ¿ah? Un poco en ese momento estábamos, ¿verdad? Y pues fue muy rápido todo relativamente, ¿verdad? Los acontecimientos del terremoto a los combates en las montañas pasaron como del 76 al 79, ¿verdad? Nada, 3 años. Lo que les tomó entrenarse, digamos. ¿Verdad? O sea, en 3 años lo que generó ese movimiento de indignación por ver quiénes habían sido los 33,000, y han de haber sido mucho más, ¿verdad? 33,000 es la cifra oficial de muertos, ¿verdad? Entonces, sí fue meterse en un torbellino que no teníamos la dimensión, ¿verdad? Yo creo que por ahí vamos, no sé, si querés... Sí, es un capítulo corto, ¿verdad? Este primer encuentro que tenés con tu necesidad de hacer un mejor país, de cambiar, de ver cómo vos podés cambiar, vos personalmente, porque claro, traes detrás de vos a muchas personas en tu familia que ya lo habían hecho, que yo supongo que eso también es inspiración, ¿va? Yo también quiero hacer algo, ¿va? Yo también quiero ser parte de esto. En algún momento uno lo piensa, no sé, yo creo que tal vez vos lo pensás un poco joven, ¿verdad? Tenés un pensamiento más maduro para quererte ir tan joven a la montaña. Pero bueno, es un capítulo pequeño donde ya terminamos justo con la llegada de los caiviles a la finca de tu amiga. Hay algo que me interesa, que yo creo que es importante para que no tienen ese marco, que nos hables un poco de Fuentes Mohr y de Meme Colón Argueta. Fueron 2 personajes importantes que yo supe después de ellos más de lo que supe en mi casa, porque en mi casa eran personajes que todo el mundo les tenía miedo y el día que se murieron todo el mundo estaba feliz. De hecho, un tiro en una 45 le cayó a una muchacha de la casa de un amigo. Le pegó un tiro, uno de los tiros porque eso fue en la zona 9. ¿Verdad? Donde lo mataron a Colón Argueta. Y creo que también es otro punto como de inflexión dentro de los que eran políticos que podían de izquierda haber llegado en un momento que era imposible, creo yo, a ganar unas elecciones. Pues yo sí los conocía más porque eran amigos de mis papás, ¿verdad? O sea, era de la gente que conocía, incluso una hija de Fuentes Mohr
nosotros hicimos como familia un viaje por tierra desde Guatemala a Panamá, y en el trayecto Costa Rica-Panamá nos acompañó la hija de Fuentes Mohr. La cuestión es de que Meme Colón venía de ser alcalde de la ciudad y además había hecho una muy buena labor como alcalde, y además hizo un programa por primera vez con visión de futuro, de cómo llevar la ciudad hasta el año 2000, y el pedazo de periférico que se hizo en Guatemala fue con Meme Colón, el puente del incienso, en fin, muchas cosas del drenaje profundo. Fue un alcalde que iba como eso, después de ser alcalde, pues a la presidencia, ¿va? Él fundó su propio partido, que era el Frente Unido de la Revolución, FUR. Me recuerdo del partido, claro, ¿verdad? sí. Frente Unido de la Revolución. Y tenían, tenían alguna rivalidad con Fuentes Mohr, porque los dos querían, creo yo, de alguna manera ser los que dirigieran el movimiento, pero eran amigos, ¿verdad? Fuentes Mohr también una persona que también se podía pensar en él como candidato de un cambio social más hacia la izquierda, por supuesto, ¿verdad? Y cuando los matan a los dos en 1979, en marzo, creo que fue cuestión de días fue en el mismo año, ¿no? En el 79, pues la verdad es de que se cierran las posibilidades de una salida política, ¿verdad? En el que pensar de que podía haber unas elecciones y que reconocieran la victoria de alguno de estos dos personajes, ¿verdad? Eso nunca hubiera pasado, pero en Guatemala. Y como en Guatemala no pasan esas cosas, pues Y eso no iba a pasar. Y el asesinato de Fuentes Mohr, de Meme Colón, es como para hacer una película, mano. O sea, desde que él salió ya había un helicóptero volando, ¿verdad?, del ejército, dando las órdenes por dónde es que él se estaba moviendo. Es como para hacer truculento, pero todo fríamente calculado, ¿verdad? Entonces, ya con esas dos opciones democráticas, por decirte algo, aniquiladas, pues solo se reafirmaba más el hecho de que no había otro camino más que la guerra popular, por decirte, ¿verdad? Y entonces, pues, sin duda eso agudizó más las contradicciones, como se decía en aquella época, ¿verdad? Y bueno. Vos mencionás, no sé si está en relación con el tiempo que estamos ahora hablando, pero hablas sobre la masacre de Panzós, y es importante que hables sobre eso, y para mí es importante también decirte la relación que yo tengo lejana con la masacre, pero que tiene que ver con la masacre, con la ópera de mi amigo Igor Castillo. Igor, cuando yo lo conocí, que me invitó a su casa para hacer la historia del zoológico, me tocó en su piano su ópera. Y uno de los personajes de su ópera era Margarita. Mi prima, sí. Tu prima, que era la hija del Kaiser. Bueno, estaba inspirada, ¿verdad? Era como la hija del tipo que provoca la masacre. No es la masacre de Panzós, pero está inspirada en la masacre de Panzós, ¿no? Y esa es una de las primeras noticias que yo tengo de esa masacre con Igor, ¿verdad? Probablemente no me recuerdo haber ni leído ni nada acerca de esa masacre antes, ¿no? Y vos la mencionás. Y la voy a volver a mencionar, y creo que me parece súper interesante, ¿verdad? De que nuestras vidas se entrecrucen así por diferentes razones, ¿verdad? Pero te invitaría a de que lo tratemos ya en el siguiente podcast, que es el viaje a la Cortina de Hierro, ¿verdad? Porque es justamente antes de que yo emprenda ese viaje que se da la masacre de Panzós. Justo, o sea... yo creo que la masacre de Panzós fue en mayo del
en mayo del 78 y yo salí hacia Cuba en julio del 78. O sea, vos lo decís aquí en este capítulo como una referencia de las circunstancias que se estaban dando. Sí, digamos de cómo los asesinatos de Manuel Colom, de Fuentes Mohr, la masacre de Panzós, hicieron de que la guerra fuera ya totalmente inevitable, ¿verdad? O sea, ya con esos niveles de confrontación y ya con un movimiento clandestino que lo que se estaba proponiendo era la guerra, pues ya no hay espacios de posibles salidas políticas. Tal vez nunca las hubo, ¿verdad? Conociendo a Guatemala, pero ya ves que algo hemos cambiado en estos últimos 50 años, no mucho. El último gobierno casi no lo dejan ser, digamos, ¿no? Sí. Por las mismas condiciones, solo que a destiempo, porque ahorita andan viendo micos aparejados y fantasmas que no existen del comunismo, digamos. Pero en ese entonces, en la época de la guerra, sí tenían razón de ser esos fantasmas, ese miedo al comunismo. ¿Verdad? El comunismo ya no existe, y si existe, existirá en un par de lugares donde ya no funciona, digamos, o eso es por lo menos lo que se ha dejado ver. O ya no es, se ha desvirtuado tanto de que da risa. Terminado en eso mismo, en dictadorzuelos, digamos. Que pues. Da risa que se puedan autodenominar comunistas, ¿verdad? Porque, o sea... Terminan en dictadores donde están obligando a la gente a que hagan lo que ellos quieren y le ponen un nombre, ¿no? Pero creo que sí, puede ser... y ver un poco, traer del pasado hacia el presente, puede ser algo bonito que hagamos en el podcast de El viaje hacia la cortina de hierro, ¿verdad? Porque... Ese es nuestro tercer podcast. Sí, ese será el próximo podcast, pero... Que ya es, ya es tu ingreso a la clandestinidad ya, y el viaje para irse a su entrenamiento a Cuba. Un viaje muy, muy, muy largo y complicado que Rafa y el Sonolibro nos van a contar. Entonces, pues los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, donde ya hablaremos justamente de eso, ¿verdad? Cuando me proponen ir a la montaña y me dicen, pues no, pues antes de ir a la montaña te vas a ir a Cuba, ¿verdad? Y hablaremos de eso en el próximo podcast, ¿verdad? Así es, porque eso eran de las historias que se contaban, que dicen que se van a entrenar a Cuba, todos los guerrilleros de Guatemala. Así que bueno, nos vemos en el próximo podcast, en nuestro podcast número 3, Camino hacia la cortina de hierro. Y pueden comprar el libro, escuchar el sonolibro. En Amazon pueden comprarlo, el físico, si les interesa. Escuchar el sonolibro en todas las plataformas de audiolibros. Y nos vemos en el podcast número 3, Camino hacia la cortina de hierro. Hasta la próxima. Radio Amplitud. Sonidos de la Vía Láctea.